Buenas tardes. Conmemoramos hoy, sábado 24 de octubre, el Día Internacional de las Bibliotecas, y queremos plantear una introducción, unas breves palabras sobre las primeras bibliotecas, el origen de las bibliotecas y su desarrollo en el mundo antiguo, en Egipto, en Mesopotamia y sobre todo en el mundo grecolatino. Claro, podría uno preguntarse o cuestionarse la utilidad de los días internacionales o de los días mundiales de tal o de cual cosa. La proliferación de estos ha sido tan extensa en los últimos años que esta pregunta no es cosa menor. En mi opinión, sí que merece la pena conmemorarlos, porque nos permiten llamar la atención y valorar cosas que damos por supuestas y que realmente tienen una enorme valía, un enorme mérito o un enorme interés o una demanda importante, una necesidad importante. En este caso, tratándose de las bibliotecas, creo que quizá el valor fundamental que tenemos que plantearnos es la necesidad de valorar y agradecer lo que tenemos. Valorar y agradecer lo que tenemos, primero porque estamos en una época privilegiada en cuanto a la posibilidad de acceder al conocimiento. Nunca ha sido tan fácil acceder a los libros de tantos temas, de tanta variedad, con tanta profundidad o con tanta, facilidad de divulgación. En ninguna época de la historia ha sido posible. Y como es tan fácil, pues parece que no lo valoramos, que lo damos por supuesto. Pensamos que siempre ha sido así y que tal vez seguirá así siendo siempre. No es así. El acceso a la cultura que ahora disponemos, que ahora tenemos esta facilidad enorme, pues es el resultado de la acumulación durante cientos, miles de años del esfuerzo de cientos, de miles de sabios, de científicos, de eruditos que han ido acumulando conocimientos, técnicas para poder, llegar a la situación actual. Por tanto, agradecer lo que tenemos y valorar bien todas estas facilidades. Claro, tendremos que plantearnos en primer lugar que el propio origen de la escritura va ligado al propio origen de la civilización. Es decir, civilización y escritura son prácticamente, sinónimos. Una surge con la otra. Podemos considerar que una civilización es tal cuando desarrolla una escritura. Esto sucede ya a finales del cuarto milenio antes de Cristo en Mesopotamia y en Egipto, con el desarrollo de sistemas de escritura sobre diferentes materiales, los sistemas jeroglíficos y los sistemas cuneiformes. Pero convendría que reflexionáramos, siquiera una mención, sobre el significado de la escritura. ¿Qué es lo que nos aporta? Lo que nos aporta es fijar sobre un soporte material, o en lo que consiste es fijar sobre un soporte material contenidos que son, inmateriales. Son recuerdos, son conocimientos, son ideas, son argumentos que no tienen materialidad, pero que por medio de los signos que constituyen la escritura los fijamos sobre un soporte, ya sea piedra, ya sea papiro, ya sea arcilla, ya sea madera, ya sea tablillas de cera, cualquier soporte, los fijamos sobre un soporte material para poder transmitirlos a otras personas en el mismo momento, en la misma época o hacia la posteridad. Por tanto, conviene tener en cuenta esto cuando nos acerquemos a las bibliotecas, y con eso terminaré, la charla, justamente valorando que cuando entramos en una biblioteca es el pensamiento de tantos hombres y mujeres, de tantas personas dedicadas al conocimiento que nos lo transmiten generosamente a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo. Pues bien, tan pronto comienzan esta posibilidad de plasmar, de fijar sobre paredes de piedra, sobre tablillas de arcilla, sobre papiro, sobre diferentes soportes, las ideas, los conocimientos, los datos técnicos, los archivos, incluso económicos de los reinos, de los templos, pues tan pronto comienza esta posibilidad, comienzan a acumularse estos documentos de diferente naturaleza, ya sean poemas épicos, ya sean textos religiosos, ya sean listas de palabras raras o, listas de ciudades, de territorios, etc.
Pronto, por tanto, debieron comenzar las bibliotecas, entendidas como acumulación, como recapitulación o acumulación de documentos donde se guardaban estos conocimientos. Claro, cuanto más hacia atrás vamos en el tiempo, más escasos son los documentos, más escasas son las posibilidades de conocimiento, de conservar estas bibliotecas. Seguramente existieron en muchas ciudades, tanto de Mesopotamia, desde la época sumeria a la época acadia, las diferentes fases de Babilonia, en Asiria, etc. Existirían diferentes, también en la historia de Egipto existirían, digamos, conceptos similares. Sin embargo, se han conservado muy pocos. Generalmente se citan o se suelen, digamos, referir tres grandes o las tres primeras bibliotecas de esta primera época. La más antigua es quizá la de Ebla, una ciudad situada pues en Siria, que digamos jugó un papel importante esta ciudad en el tercer milenio antes de Cristo y también pues en el segundo. Y bueno, pues en 1975 se encontraron los restos de esta ciudad y se encontró lo que parecía ser una biblioteca, y efectivamente ahí se encontraron pues documentos que lo confirmaban, y una enorme antigüedad entre 1800 y 1600 a.C. Sería la más antigua de estas bibliotecas y ya tendría las características de las bibliotecas que vemos después, estanterías donde se almacenaban estos documentos, tablillas de arcilla. También, posteriormente, también en Mesopotamia, tenemos la biblioteca de Nínive de Asurbanipal, del rey Asurbanipal, rey asirio del siglo VII a.C. Esto es interesante, porque esta biblioteca sería prácticamente contemporánea de la redacción, seguramente, de los textos, de los primeros textos importantes, no escritos todavía, no trasladados al texto todavía, de Homero y de Hesíodo. Biblioteca de Asurbanipal en la ciudad de Nínive, pues que fue descubierta a mediados del siglo XIX y que, digamos, se conservaron una enorme cantidad de tablillas. Digamos, como la ciudad fue saqueada, pues la biblioteca se quemó y eso facilitó que perduraran mucho más estos documentos. La tercera biblioteca que mencionamos es la del Ramesseum, la de la tumba y el monumento funerario de Ramsés II, hacia el siglo XIII a.C. en Egipto. La existencia de esta biblioteca es un poco discutida porque se basa en referencias de Hecateo y recogidas posteriormente por Diodoro Sículo. En todo caso, todas estas, en Egipto había en las casas de la vida, se considera que eran casas de enseñanza, donde se enseñaba pues medicina, conocimientos religiosos, diferentes tipos de conocimiento. Pues se considera que en estas casas de la vida pues había sus bibliotecas, había su recopilación de documentos, y era donde tenía lugar el aprendizaje de los escribas. En este caso del Ramesseum se describe la existencia de una biblioteca, aunque en algunos casos, que sería la más antigua de Egipto conocida, aunque sería discutida en cierto modo. Realmente las bibliotecas como tales aparecen en Grecia en el siglo V y en el siglo IV a.C. ¿Y por qué se produce justamente en este momento y en este lugar el desarrollo de las bibliotecas? Hay que decir, antes de entrar en esto, que como en tantas otras cosas, también nuestro modelo de bibliotecas depende de Grecia. No en vano nos referimos a Grecia tantas veces como al origen, a la base de nuestra civilización. En este caso concreto, ¿qué factores se dan en torno a esta fecha para que se produzca ese auge enorme de la producción literaria y, por tanto, poco después de las bibliotecas? Pues, en primer lugar, los sistemas antiguos de escritura, sistema cuneiforme, sistema jeroglífico, eran extremadamente complicados. Necesitaban un proceso de formación y de aprendizaje muy prolongado, era muy difícil. Y la aparición del sistema alfabético, desarrollado por los fenicios y adoptado poco después por los griegos en los siglos VIII y VII a.C., es mucho más sencillo, mucho más fácil, mucho más práctico. Por tanto, esa facilidad, en el sistema de signos para reflejar, para trasladar conocimientos, trasladar ideas del campo de la mente a un soporte material, es mucho más eficaz, mucho más sencillo.
Pero al mismo tiempo en Grecia hay una floración extraordinaria en esta época de filósofos, literatos, artistas, políticos, científicos que, digamos, trasladan o intentan fijar en estos, en papiros, fundamentalmente en aquella época, intentan fijar en estos papiros, pues, digamos, sus conocimientos y sus obras literarias. ¿De acuerdo? Estamos hablando del momento en el que se constituyen los grandes géneros de la cultura occidental, pues la poesía de los diferentes tipos, el teatro, los tratados históricos, los tratados de geografía, los tratados científicos, las obras filosóficas, etc. Y de esta época son multitud de autores que son los fundamentos de la cultura occidental. Obviamente Homero y Hesíodo son anteriores, son del siglo VIII, mediados del siglo VIII, finales, pero ya en esta época, sobre el 550, 560 a.C., empiezan a fijarse sus textos que se habían transmitido hasta ese momento oralmente. Pero luego tenemos, digamos, literatos como Sófocles, pues Eurípides, historiadores como Heródoto o Tucídides, pues filósofos como Parménides, luego Platón y Aristóteles, obviamente, y tantos otros. Por tanto, es un momento de una floración, de un desarrollo cultural enorme. No quiero olvidarme de Policleto con su famoso canon de las proporciones, ¿no? O también el tratado de Ictino sobre la construcción de la Acrópolis, ¿no? Del Partenón. En fin, tratados de diferentes temáticas que, digamos, empiezan a fijarse. Y rápidamente, pues estas obras empiezan también a copiarse. Empiezan a copiarse porque el que ha hecho el esfuerzo de fijar todos esos conocimientos, pues quiere que esos conocimientos se transmitan. Claro, el proceso de transmisión es muy lento y muy costoso. Ahora que estamos acostumbrados a rápidamente en Internet encontrar lo que sea, que tenemos bibliotecas magníficas a nuestro alcance, que tenemos librerías extraordinarias, pues es muy fácil. Pero en aquel momento todo había que hacerlo a mano, había que copiarlo y todo suponía un esfuerzo extraordinario. Sin embargo, todos estos autores quieren que sus obras, digamos, se conozcan y perduren. Y entonces ellos mismos empiezan a hacer copias y rápidamente sí empieza a surgir también poco a poco una actividad económica alrededor de esto, de los libreros que empiezan a hacer copias, bien por encargo. Está también el problema de la dificultad de conseguir los originales, etc. Y en la medida que ya en el final del siglo V y durante el siglo IV, pues en Atenas y en otras ciudades griegas, empieza a desarrollarse este florecimiento cultural, esta enorme producción de obras literarias y esta posibilidad de copiar en un soporte, digamos, fácil de llevar y de acumular, como son los papiros, pues empiezan a surgir las colecciones privadas de estos libros. ¿De acuerdo? Empiezan a surgir bibliotecas, algunas de ellas, por ejemplo, en las instituciones filosóficas, en la Academia pues, de Platón, en el Licio de Aristóteles, bibliotecas privadas de los particulares, etc. Pero será ya en la época posterior, en la época helenística, cuando las bibliotecas alcancen un auge extraordinario, lo mismo que posteriormente también en Roma. Quizá todos tenemos la imagen mítica de la gran biblioteca de la antigüedad. Incluso la biblioteca de nuestra institución pues la hemos denominado un poco pretenciosamente quizá, pero con mucha ilusión, Biblioteca Alejandría, porque en Alejandría se creó la primera gran biblioteca como tal, cuyo nombre perdura a través de los milenios como símbolo de la acumulación de conocimiento, de la acumulación de sabiduría, y de cómo pues la torpeza humana y también el fanatismo pues acabaron con esa enorme oportunidad, esa enorme acumulación de conocimiento. La creación de la Biblioteca de Alejandría obviamente está ligada a la propia creación de la ciudad de la ciudad por Alejandro Magno, pero poco después, cuando el imperio se fragmenta, la dinastía de los Lágidas con Ptolomeo I, pues Soter, pues digamos, dan un gran impulso después del periodo de luchas entre los sucesores, pues en Egipto le van a dar un enorme impulso a la cultura. De forma que Ptolomeo I, pues creó dos instituciones clave en la historia de la cultura de Occidente, como fueron el museo y la biblioteca. En realidad eran instituciones diferentes, aunque tan vinculadas, que muchas veces pues parece que son lo mismo. El museo era una institución, digamos, dedicada en principio a las musas, ¿no? A todas las musas, pues de la astronomía, la historia, etc.
en el que, bajo patrocinio real, se convocaba a los sabios de las diferentes disciplinas para vivir juntos con una subvención, con unos locales comunes donde vivían, donde tenían un buen salario y podían dedicar todo su tiempo a su esfuerzo de investigación y de divulgación. El museo, como era, digamos, como un templo de las musas, estaba dirigido por un sacerdote del culto de las musas, pero también tenía, digamos, un director para sus funciones organizativas específicas. Y la biblioteca se creó inmediatamente, pues también en los palacios de Bruchion, en la zona real de Alejandría, hacia el este. Y allí desde muy pronto empezaron a acumularse, a buscar estos libros. Desde el primer momento, la dinastía de los Ptolomeos, Ptolomeo I y así tantos otros, tenían el afán de conseguir los originales de toda la cultura griega, los textos originales. Porque claro, la copia a mano siempre es muy factible que haya erratas, que haya complicaciones. Por tanto, el problema de conseguir buenos originales, los originales fidedignos, era un aspecto fundamental. Y desde el primer momento buscaron gente extraordinaria para dirigir e impulsar esta búsqueda. Tenemos que mencionar de esta primera época, de esta época de Ptolomeo Soter, dos figuras fundamentales que son Demetrio de Falero y Cenódoto, que son los que establecieron el sistema de clasificación de los libros. Cenódoto, por tanto, comenzó el primer sistema de clasificación de los fondos de la biblioteca, que ya empezaban a ser muy amplios. Tanto Demetrio de Falero como Cenódoto habían sido discípulos de Aristóteles, que ya había clasificado con ese afán, digamos, sistemático que él tenía, ya había clasificado sus libros según un criterio por temas y luego alfabéticamente. Ese modelo lo trasladaron a la biblioteca de Alejandría. Poco después, durante la época de Ptolomeo II, Ptolomeo Filadelfo, la acumulación, la llegada de libros fue inmensa, las adquisiciones fueron masivas y el director de en aquel momento, Calímaco de Cirene, elaboró el primer catálogo de los libros. Catálogo que que alcanzaba el extraordinario volumen de 120 rollos de papiro, lo cual era una auténtica barbaridad y nos muestra que ya para aquella época la cantidad de volúmenes que se habían acumulado, la cantidad de libros que se habían recogido, pues era extraordinaria. Durante el tiempo de Ptolomeo III, porque aquí estamos hablando hasta ahora de la Biblioteca Real en el barrio de Bruchion, al lado del puerto de Alejandría. Pero en tiempo de Ptolomeo III Evergetes se creó la biblioteca del Serapeum en la colina de Racotis. En la colina de Racotis, un lugar elevado, podemos decir la Acrópolis, dentro de lo que cabe, tampoco es una montaña extraordinaria, de Alejandría, Ptolomeo I había fundado el templo de Serafis, pero todavía no se había fundado la segunda biblioteca. Esto fue durante el reinado de Ptolomeo III, donde se creó la llamada Biblioteca Hija de Racotis. ¿De acuerdo? Donde se empezó, digamos, a acumular libros, a reunir conocimientos con un criterio diferente. En la primera era sobre todo textos griegos. En esta segunda son textos griegos, pero también son textos de otras naciones. Son textos de Mesopotamia, son textos persas, son textos de India, son textos judíos, son textos de Arabia, son textos de diferentes lugares. Y en esta época de Ptolomeo III, Evergetes, hay que destacar la figura extraordinaria como director de la biblioteca de Eratóstenes, del que todos conocemos como gran astrónomo que calculó el tamaño de la Tierra con una precisión sorprendente y del que también, digamos, pues era un geógrafo extraordinario y también se conservan pues los mapas que realizó. Seguimos avanzando, los diferentes reyes pues fueron engrandeciendo las colecciones. Destacar también otro astrónomo extraordinario, Aristarco, también fue director de la biblioteca. Mencionar que en la época de Ptolomeo V, hacia el 198 a.C., se esculpió la piedra de Rosetta, que luego, casi 2000 años más tarde, fue descubierta por las tropas de Napoleón y sirvió para el descubrimiento de la escritura jeroglífica, ¿no? Hay que mencionar que en esta época también
al tiempo que se van desarrollando estos catálogos de libros y esta acumulación, se desarrolla toda una serie de estudios sobre léxico, sobre el conocimiento de las palabras, y también se redactó la primera gramática griega por Dionisio de Tracia, que fue, digamos, el manual que se empleó para enseñar griego durante miles de años. Esta biblioteca extraordinaria, pues digamos, tuvo un primer tropiezo ya a mediados del siglo I, cuando uno de estos Ptolomeo VII, pues digamos, empezó a perseguir o empezó a valorar poco los intelectuales, lo persiguió, ya tuvo una primera caída, y sobre todo la gran destrucción de esta primera biblioteca con el incendio provocado por Julio César. La época que Julio César llega a Egipto en el marco de las guerras civiles, de la guerra civil contra Pompeyo, hay otra guerra civil también en Alejandría entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo XII, y asediado por las tropas egipcias, pues César decide incendiar la flota egipcia en el puerto. El fuego se traslada a los almacenes, la flota griega incendiada, el fuego se transmite a los almacenes y de ahí pasa al palacio y se quema completamente la primera biblioteca. La biblioteca de Racotis quedó a salvo, pero la biblioteca principal quedó totalmente aniquilada. El desastre fue tan colosal y el sentimiento de culpa tan extraordinario que César interrumpe la narración, que es tan minucioso en muchas de sus descripciones de sus campañas y de sus batallas, interrumpe la narración en ese punto, y durante un siglo o siglo y medio, incluso autores pues tan importantes pues como Cicerón o Estrabón, Estrabón estuvo en Alejandría años después, o el propio Cicerón, no se atrevieron de ninguna forma a mencionar el incendio de la biblioteca. Durante toda la dinastía Julio-Claudia hubo como una especie como de gran censura, de gran tabú para, digamos, no aludir en absoluto a esa tremenda catástrofe provocada por Julio César. Ya en la época final de esta época, Séneca ya se atrevió a mencionar, haciendo referencia a otros autores previos que hablaban de la biblioteca, se atrevió a mencionar sucintamente la existencia de esta biblioteca y su destrucción. Sin embargo, pues la biblioteca de Racotis permaneció y, permaneció con muy buena salud. Incluso durante la época romana fue engrandecida. La famosa biblioteca de Pérgamo, que Marco Antonio, pues se dice que regaló a Cleopatra para compensar esta pérdida, se habría ido acumulando en la biblioteca de Racotis del Serapeum. Esta biblioteca de Pérgamo, hay que mencionarla, porque fue además la gran rival de la de Alejandría durante un cierto tiempo, durante casi un siglo y medio. Había sido creado por la dinastía de los Atálidas, concretamente por el rey Eumenes, hacia el año 180, 170 a.C., y contaba con unos fondos muy amplios, no tanto como los de la de Alejandría, tampoco tuvo tanto tiempo, pero unos fondos que se estiman en 200.000 volúmenes. Estaba situada en lo alto de la Acrópolis, en la parte más alta de la Acrópolis de Pérgamo, junto a un templo de Atenea. Por tanto, esta imagen que tengo yo aquí al lado, en cierto modo, nos remite también a muy pequeña, a muy humilde escala, nos remite a aquella biblioteca de Pérgamo, donde la imagen de Atenea presidía la gran sala de reuniones. La biblioteca de Pérgamo contaba de 3 salas para almacenaje de libros, una sala de reuniones y un pórtico que era, digamos, donde se leía. Luego mencionaremos la diferencia entre las bibliotecas, los modelos de bibliotecas griegas y romanas, pero eso será inmediatamente después. Pues bien, esta biblioteca de Pérgamo, cuando el reino fue también conquistado, pues finalmente Marco Antonio decidió deshacerse de esta colección, capturarla, apropiarse y enviarla a Egipto. Aunque esta realidad histórica también es un tanto discutida. Estaba diciendo que la biblioteca de Racotis permaneció y se mantuvo, y bajo su seno surgió durante el siglo, incluso algunos emperadores pues la visitaron y la engrandecieron. Emperadores pues como el propio Trajano, luego como Adriano, el propio Marco Aurelio, visitaron Alejandría durante el final del siglo I y durante el siglo II,
y hicieron donaciones y engrandecieron el museo, que todavía perduraba. El museo perduró, no se destruyó, y hicieron, digamos, donaciones a la nueva biblioteca, a la biblioteca de Racotis, la biblioteca hija. Incluso el emperador Claudio creó un segundo museo, un museo romano, anexo a la biblioteca de Racotis en el Serapeum, en la colina de Racotis. Bajo el amparo de esta biblioteca surgió, final del siglo II y principio del siglo III, la famosa Escuela de Alejandría, donde jugaron un papel decisivo, un papel importantísimo, figuras tan destacadas como Amonio Sacas y Plotino, dentro de lo que es la filosofía neoplatónica, y personajes como Clemente de Alejandría y Orígenes, dentro de lo que es los primeros padres de la Iglesia, el inicio de la patrística. Siempre dentro de un contexto de eclecticismo, de, digamos, intentar encontrar elementos comunes, encontrar lo mejor de cada filosofía, de cada religión. ¿Dónde se desarrollaban estas reuniones de las diferentes escuelas? Puesto que hablamos de escuela de Alejandría genéricamente, pero en realidad, digamos, era, digamos, como varias instituciones o varios grupos que actuaban de forma casi simultánea, y donde se trataban tanto temas de astronomía, de ciencias naturales, de literatura, de religiones comparadas, de filosofía como tal, pues en los pórticos anexos a la gran biblioteca del templo de Racotis. Este auge extraordinario empezó a torcerse, digamos, a entrar en crisis durante el siglo III, con toda la inestabilidad que sufrió el mundo romano en esta época, empezando por el propio Caracalla, que en el 215, pues digamos, pues arrasó la ciudad de Alejandría, terminó de destruir el museo y lo poco que quedara de los fondos que se hubieran salvado de la primera biblioteca, y a partir de ahí, digamos, todos empezaron a ser problemas sucesivos. Hubo guerras civiles continuas durante todo el siglo III, en fin, fue una época, digamos, muy, muy negativa, y el mundo romano pues entró en una profunda crisis. Durante el siglo IV las tensiones religiosas aumentaron, el conflicto entre, digamos, la religión antigua y la nueva religión, la religión naciente del cristianismo, pues, digamos, fueron en aumento. Pues Constantino intentó pararlo, pero los conflictos siguieron, y finalmente la nueva religión, durante el conjunto del siglo, la religión nueva se impuso, y finalmente con Teodosio en el 391 se promulgó un edicto determinando a cerrar todos los templos paganos que quedaran. En este contexto es cuando pues el obispo Teófilo de Alejandría pues impulsó el saqueo y la destrucción del templo de Serafis, con la biblioteca que fue totalmente arrasada pues hasta sus cimientos y sus fondos, digamos, perdidos completamente. Por terminar, referente a la biblioteca de Alejandría, mencionar que por tanto duró casi 700 años, unos 680, 690 años, desde su fundación por Ptolomeo Soter hasta su destrucción en tiempo de Teodosio, uno de los últimos emperadores romanos. Pero hemos hablado de la relación de Roma y de la llegada, por ejemplo, de César a Alejandría y el daño que produjo en esta biblioteca. ¿Cuándo comienzan las bibliotecas en Roma? Pues al igual que en el arte y en tantos otros aspectos de la cultura, la conquista del mundo griego por los romanos durante el siglo II y el siglo I a.C., pues produjo también, digamos, un auge de la literatura y de los libros griegos, y por tanto de la aparición de las bibliotecas. Fue el círculo de los Escipiones, a partir de la conquista de Macedonia, cuando, digamos, se apropiaron de la biblioteca real de Macedonia, se la llevaron a Roma, y ahí, digamos, se fundó quizá una de las primeras bibliotecas importantes de Roma. Tenemos también que mencionar otras bibliotecas importantes, también obtenidas por saqueo, tanto por Sila como por Lúculo en las sucesivas conquistas de Grecia, y también bibliotecas constituidas por eruditos como Ático o el propio Cicerón, en este caso no ya por, digamos, el saqueo de bibliotecas existentes, sino por la acumulación de libros. Ahora, las primeras bibliotecas públicas como tales, pues fíjense, Julio César fue el primero que quería constituir una biblioteca pública
en Roma, quizá en parte para compensar o como, digamos, un poco desagravio por la destrucción de la de Alejandría. Sin embargo, no pudo hacerlo y fue uno de sus amigos y uno de sus compañeros, Asinio Polión, quien la constituyó. Las bibliotecas romanas van a ser diferentes de las griegas por una razón, digamos, básica. Grecia tiene una cultura mucho más antigua y mucho más desarrollada y era, digamos, como la cultura dominante. Por tanto, las bibliotecas griegas tenían esencialmente libros griegos. Las bibliotecas romanas van a tener siempre, prácticamente en la casi totalidad, dos secciones. Una de literatura griega, donde va a estar lo mejor que puedan recopilar de la cultura griega. No se puede aspirar a tenerlo todo porque la producción es amplísima, pero sí al menos tener copias de las mejores obras, de las principales, y todo lo que se pueda de la literatura latina, que también ha desarrollado su propio alfabeto y han empezado, digamos, a producir a partir del siglo III, siglo II, pues antes de Cristo. En época de Augusto se empiezan a constituir ya algunas otras, inmediatamente en época de Augusto se comienzan algunas otras bibliotecas, por ejemplo la vinculada al templo de Apolo y otra en el campo de Marte. La del templo de Apolo es muy singular porque presenta una estructura doble, justamente una forma, digamos, como de ábside, forma redondeada, con como dos ábsides juntos, uno dedicado a los textos griegos y otro a los romanos. Las bibliotecas romanas, por tanto, tienen dos zonas, siempre dos secciones, una dedicada a los textos griegos y otra a los textos romanos. Como decía, la del templo, la vinculada al templo de Apolo en el Palatino, muchas veces se hace referencia a ella como la Biblioteca Palatina, digamos, está constituida como por dos ábsides excavados en la ladera, y la Biblioteca Romana tiene, digamos, como nichos en las paredes y una estatua siempre al fondo en el extremo como una especie de ábside. En este caso la del Palatino son, digamos, redondeadas y al fondo estaría un nicho donde irían imágenes de Apolo. ¿Y dónde se colocan los textos? En nichos en las paredes. Nichos a veces de gran tamaño, de forma rectangular, a lo mejor de 3,50 metros, 3,80 metros, a veces algo menos, 1,80, 1,50 de ancho y unos 50-60 centímetros de profundidad. En estos nichos que van sobre una repisa se colocan los armarios, las estanterías donde van los libros, de forma que la estantería no toque ni el suelo ni las paredes para preservarlo de la humedad, que era la gran amenaza para los papiros, y también, digamos, para mejorar su ventilación, estaban abiertas, de forma que estaban abiertas y orientadas hacia el este. ¿Por qué? Pues porque no hay luz artificial. Nosotros aquí ahora tenemos una magnífica iluminación artificial y no hay problema, pero en aquella época no hay luz artificial. Por tanto, se orientaban hacia el este porque además en el mundo griego y romano, en Grecia también pasaba, digamos, el horario de trabajo era fundamentalmente por la mañana. Comenzaban muy temprano, poco al amanecer o poco después, hasta el mediodía. Por tanto, las bibliotecas estaban orientadas hacia el este para que la luz de la mañana las alumbrara. Por el contrario, las termas era, digamos, la ocupación para por las tardes, ahora hablábamos de ellas, estaban más bien, digamos, orientadas para que entrara la luz por las tardes, puesto que era, digamos, el momento de asueto, el momento en el que, digamos, se iba a disfrutar y a descansar. Por tanto, las bibliotecas estaban orientadas hacia el este y, como digo, no tenían puertas. Tenían unas columnatas, a veces son 4, a veces son más columnas, que eso sí se cerraban con unas placas de bronce que se colocaban, pues digamos, al terminar la jornada. Pero normalmente estaban abiertas. Hay una diferencia importante entre las bibliotecas romanas y las griegas. Las griegas eran más bien el concepto de almacén de libros, espacios pequeños, relativamente reducidos, con una gran acumulación de libros, y la lectura se hacía, digamos, en pórticos que estaban al lado, es decir, al lado de estas habitaciones, de las bibliotecas como tales, había pórticos donde, saliendo hacia patios, pues se podía, digamos, leer directamente con buena iluminación. En el caso de la Biblioteca de Alejandría, podemos imaginar que estas estancias serían numerosísimas, dada la enorme cifra de libros que acumulaban. Las bibliotecas romanas, por tanto, eran más amplias, tenían, digamos, un espacio amplio, los armarios, digamos, empotrados o encajados en las paredes, según hemos mencionado, pero se trabajaba dentro.
dentro de estas bibliotecas era más parecida a las actuales. Había mesas donde los eruditos, donde los estudiosos podían acudir a consultar, donde se enviaba también pues, a esclavos o a libertos a hacer copias de los textos, etc. Por tanto, el concepto era diferente, y también, digamos, las formas que hemos mencionado, esas dos secciones, pues griega y latina. Claro, tenemos que hablar de Trajano. Trajano marca, ese gran emperador, pues marca, digamos, un antes y un después en estas bibliotecas romanas. Construye dos grandes bibliotecas. La primera, la del foro, el gran foro de Trajano, que con las riquezas obtenidas por la guerra contra los dacios, y ahí al lado de la columna donde se guardaban sus cenizas, de la gran columna conmemorativa, que ella misma es como un enorme papiro, como un enorme libro enrollado a lo largo de los casi 30 metros de altura que tiene. A ambos lados de la columna estaban las dos bibliotecas, una de los textos griegos, otra los latinos, que eran de enorme tamaño. Eran de unos 27, 28 metros de largo, unos 16 de ancho, tenían 2 pisos, por tanto podían tener también quizá 17, 18 metros de altura. Eran, digamos, construcciones realmente inmensas y donde había una acumulación de libros pues también muy considerable. Pero Trajano no solamente construyó estas bibliotecas, sino que también inició un camino diferente, un camino nuevo. Hasta ese momento las bibliotecas romanas habían estado vinculadas al patrocinio imperial y eran de tipo más, podemos decir, más elitista o más para eruditos, más para estudiosos. A partir de ese momento empieza a construir el propio Trajano y luego lo siguen otros como pues Caracalla o el propio Diocleciano. Empiezan a construir otras bibliotecas instaladas en las termas con un carácter, digamos, más recreativo, más de divulgación y más de entretenimiento. Por tanto, en las termas, el propio Trajano, en los extremos de la gran terma que él construye, pues coloca dos bibliotecas, una para los autores latinos y otra para los romanos, en forma de como una suerte como de exedra, volviendo otra vez al modelo, digamos, redondeado, al modelo curvo. También, pues Caracalla y Diocleciano en sus grandes termas, pues realizarán exactamente similares. De esta época también hay otras digamos, bibliotecas en diferentes lugares. Por ejemplo, el propio Adriano, en época de Adriano, con ese amor profundo que sentía por Grecia y su cultura, pues se construyó una nueva biblioteca en Pérgamo, no para reconstruir la primera, sino esta segunda, vinculada pues al templo de Asclepios en Pérgamo. Y también en la propia ciudad de Atenas se construyó una enorme biblioteca, también impulsada por Adriano. También de esta época, del siglo II, es la gran biblioteca de Celso en Éfeso, de una riqueza y de un lujo extraordinario. Y también la biblioteca de Timgad, que es de las pocas que se conserva. Timgad, esta ciudad fundada por Trajano en Argelia, que es de las pocas bibliotecas que se conservan en el occidente romano. Hay que mencionar que durante este periodo, final del siglo I, siglo II, empieza a cobrar un cierto auge el pergamino frente al dominio casi exclusivo del papiro en los siglos anteriores. Y durante 2 o 3 siglos se va produciendo, digamos, la paulatina disminución del papiro y la mayor extensión en el empleo del pergamino. Un proceso lento al principio, pero que para el año 400, 450, el pergamino se ha impuesto casi completamente al papiro, porque es un material, digamos, más resistente, digamos, se puede escribir por los dos lados, es más duradero, se puede cortar y se pueden empezar a hacer códices, libros que son más fáciles de trasladar y de conservar y de acumular en las estanterías. Se puede encontrar más fácilmente el texto que busca que en esos largos papiros enrollados. Por tanto, el pergamino va sustituyendo poco a poco al papiro. Del mismo modo que el papiro va siendo sustituido por el pergamino lentamente durante los siglos III, IV y V, en la misma medida que va cambiando también la cultura del mundo romano, también van siendo sustituidos o van siendo modificados los temas. Frente al predominio de los
digamos, de los temas literarios, según la tradición griega y romana, o los tratados de historia o de ciencia, pero con una excesiva atención a los textos religiosos. Ahora, en la medida que el cristianismo se va imponiendo, van predominando los temas de tipo religioso de la nueva religión. Se van, digamos, sustituyendo unos temas por otros. De forma que también la relación entre el material de soporte y los temas predominantes pues van cambiando poco a poco. Y ya durante este momento, a partir del final del mundo clásico y con las invasiones germánicas en todo el occidente romano y todo el proceso de, digamos, de cambio religioso y social también en el Imperio de Oriente, pues las bibliotecas irán cambiando sus características, pero esto ya sería objeto de una charla posterior o diferente. Concluyendo, tendríamos que valorar entonces, en este día de las bibliotecas, agradecer lo que tenemos, agradecer el acceso tan extraordinario a la cultura que disponemos en esta época, agradecer todos esos avances enormes que a lo largo del tiempo han ido haciendo pues estos sabios, algunos de los cuales pues hemos mencionado, agradecer incluso el propio concepto de biblioteca, esos lugares donde se acumula el conocimiento, ¿no? Donde se acumula la inteligencia de tantos cientos y la creatividad de tantos cientos y miles de personas pues a lo largo del tiempo. Fijaros que en una biblioteca podemos encontrar textos de Platón o de Aristóteles o novelas escritas pues hace un año, ¿no? Siempre es como textos de astronomía, de matemáticas, mapas, literatura infantil, mil cosas. Pero siempre es el resultado de la inteligencia, del ingenio, del esfuerzo, en definitiva, de gente preocupada por dar lo mejor de sí, por traer esas musas pues a la tierra. Son, digamos, el símbolo de la cultura, el almacén del conocimiento. Esta es una cita que es muy discutida, pero se dice, nos refiere Diodoro Sículo, que en la biblioteca del Ramesseum ponía lugar, este es el sitio de los lugares del cuidado del alma. De forma que las bibliotecas serían de alguna forma, refiriéndonos a esta tan antigua biblioteca de Ramsés, en los lugares del cuidado del alma, en los lugares donde el alma puede instruirse, puede serenarse, puede encontrar lo que le falta y acercarse al conocimiento. Y por tanto, pues debemos darnos cuenta de lo frágil que es la vida. En un momento dado, en un momento breve, la podemos perder. De lo frágil que es nuestra civilización. Ha bastado un virus para ponernos en jaque cuando creíamos que dominábamos absolutamente todo. De lo frágil que puede ser la conservación de la cultura. Ahora que todo el conocimiento se pone en una nube, si fallan los sistemas informáticos, podemos perder todo el conocimiento. Estamos en una época de enormes posibilidades, pero también de enorme fragilidad. En cierto modo, siempre ha sido así. Pero frente a esa fragilidad hay que resaltar pues la voluntad humana de dar lo mejor de sí, de capturar esas musas pues de la astronomía, de la historia, de la literatura, del teatro, de reflejarlas en libros, de reflejarlas en textos, de plasmar en soportes materiales todo ese acopio de inteligencia extraordinaria. ¿Por qué? ¿Por pura erudición, por puro alarde? No, porque a través de la cultura podemos, digamos, plantearnos, podemos aportar una posibilidad de un mundo mejor, de un mundo donde la tolerancia, el respeto, el conocimiento, pues digamos, sean más la norma, sean más comunes, sean más inspiradores que en nuestros días. Por tanto, las bibliotecas son lugares vivos donde podemos nutrirnos del conocimiento del pasado y por eso pues conviene recordarlas, conviene apreciarlas. ¿Quién no recuerda esas bibliotecas quizá cuando de estudiante iba y se acercaba a tantos libros o luego estudiando las carreras universitarias? ¿Quién no le gustaría o quién no le gusta tener una buena biblioteca en su casa? Ahí tenemos el conocimiento, la sabiduría de nuestros antepasados y también la oportunidad y la exigencia de conservar ese conocimiento y legarlo hacia el futuro. Por tanto, en este día de las bibliotecas, pues desear un feliz día de las bibliotecas a todos, valorar lo que tenemos
y disfrutarlo.